¿qué tal? Bueno, en esta instancia nos convoca trabajar sobre planificación educativa. Un tema que para nosotros los docentes tiene una vital importancia en el sentido de que constituye la base sobre la cual nosotros vamos a elaborar y vamos a llevar adelante nuestras prácticas docentes. Es decir, vamos a concretar la transposición didáctica. La transposición didáctica comienza en el momento en que nosotros, de alguna manera, pensamos cuál es el tema o los temas o el proyecto sobre el cual vamos a trabajar. Y es a partir de ese momento que comenzamos a realizar un diseño, nos proyectamos y comenzamos a pensar cómo es que en los hechos vamos a llevar adelante ese trabajo. Para eso es necesaria la planificación, porque si bien hay aspectos que no se pueden de pronto prever, la planificación nos va a dar una guía acerca de aquello que nosotros nos proponemos en base a los objetivos que nos planteamos y a los logros de aprendizaje a través de el proceso de enseñanza que nosotros queremos llevar adelante. Es por eso que la planificación educativa constituye un diseño, ¿sí?, que va a realizar el docente a los efectos de plasmar sus intenciones educativas y proyectar su trabajo con los estudiantes en un determinado ciclo académico. En un determinado ciclo académico que tiene un contexto particular y que además es complejo. Y por eso, hoy por hoy, nosotros no hablamos de planificación tradicional, rígida, sino que por el contrario, hablamos de una planificación como una guía, es decir, sujeta a cambios que puedan irse desarrollando durante un largo transcurso de tiempo, como es el caso de la planificación anual, o aquellos emergentes que pueden llegar a surgir en una clase particular con respecto a la planificación diaria. ¿Es importante la planificación? Sí, es muy importante, porque como decía anteriormente, es el cimiento, son los cimientos sobre los cuales voy a pensar mi acción didáctica. Por lo tanto, Perrenú nos habla, entre las competencias que debemos poseer los docentes para llevar adelante nuestro trabajo, de la competencia planificadora, ¿sí? Esa competencia planificadora nos va a nos va a ayudar, nos va a facilitar proyectarnos en el diseño de un curso, nos va a orientar en la jerarquización y la organización de los contenidos que tenemos que trabajar, la selección y organización también de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje que son más adecuadas a esos contenidos y a ese contexto, y por supuesto que nos va a dar insumos y va a formar parte también de la planificación, la evaluación continua de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y por ende de los logros de aprendizaje a los cuales hayan arribado nuestros estudiantes. ¿Cómo va a llevar adelante el docente esta acción planificadora o cómo va a poner en marcha esa competencia planificadora? Bueno, todos sabemos que las competencias tienen que ver con el poder llevar adelante, poder resolver situaciones que se nos presentan
y en la cual nosotros no solamente vamos a integrar los contenidos, o sea, lo que nosotros conocemos desde el punto de vista conceptual, sino que también vamos a tener que integrar habilidades y destrezas para poder lograr una mejor respuesta a los requerimientos de la clase o a los requerimientos del acto educativo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando trabajamos, cuando estamos planificando? O sea, ¿qué hace un docente? Bueno, lo primero que hace es interpretar el programa oficial, es decir, vamos a los programas, vamos a los aspectos curriculares, ¿sí? Al diseño curricular y al programa oficial, el cual de alguna manera nosotros tenemos que poner en práctica en el aula, ¿sí? Esa forma de interpretar el programa oficial también no podemos desconocer que va a estar cargada de ¿qué cosa? Va a estar cargada de complejidades, va a estar cargada de la subjetividad que tenemos nosotros los docentes como seres humanos que somos. Por lo tanto, cuando nosotros interpretamos el programa, tenemos que tener en cuenta aquello de lo que nos hablaba Yevalar de la vigilancia epistemológica. Es decir, bueno, me gusta más tal tema, sí, me gusta, pero no puedo dejar de lado otros temas. O prefiero tal corriente de pensamiento. Bueno, sí, pero a mis estudiantes les tengo que mostrar las diversas corrientes de pensamiento para que ellos sean autónomos y puedan optar por la que ellos consideren que es la más adecuada. Pero también en ese acto de planificar se encuentra también lo que se denomina la experiencia profesional. La experiencia profesional tiene que ver con el rol docente que hemos venido desempeñando, algunos durante más tiempo, otros menos, ¿sí? Pero que hacen a qué? Que van creando, ¿sí? Modos de enseñar, pero también van, el rol docente, yo digo siempre que se va reconfigurando permanentemente a través de las experiencias profesionales que tenemos en territorio, es decir, con nuestros estudiantes. Por otro lado, también van a influir las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque lógicamente, tanto las condiciones que tienen que ver con el aula, ¿sí? Como las condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el horario en el cual tengo que desarrollar la clase, que tienen que ver con situaciones en las cuales lógicamente voy a tener que atender a la diversidad. Bueno, todas esas condiciones de trabajo yo las voy a tener que tomar en cuenta a la hora de desarrollar y de poner en práctica mi competencia planificadora. Pero también voy a tener en cuenta ¿qué cosa? Las características de los estudiantes. Porque si no tengo en cuenta las características de los estudiantes, estoy planificando en el vacío, ¿sí? Estoy planificando para un ideal. Y eso, cuando yo entre a el aula, me voy a encontrar con qué cosa. Con que, bueno, con que mis estudiantes, por suerte, son todos distintos, tienen características diferentes, e incluso, ¿sí? Los grupos, al estar compuestos por distintos estudiantes, distintos sujetos, también van a tener perfiles distintos. Asimismo, también las instituciones educativas le van a imprimir perfiles diferentes, ¿tá? a los actores que interactúan dentro de las mismas. Y ahí eso nos lleva a ¿qué cosa? A hablar del contexto, es decir, a tener en cuenta también, cuando planificamos, los aspectos contextuales. Los aspectos contextuales que tienen que ver con el contexto
con la cultura institucional, es decir, el contexto interno de la institución educativa, pero que también tienen que ver con el contexto del cual provienen nuestros estudiantes y con el contexto en el cual se encuentra la institución educativa, pero también tiene que ver con un contexto social, ¿sí?, de una época determinada y de una sociedad determinada en la cual nosotros vamos a estar desarrollando nuestra planificación, es decir, poniendo en práctica nuestra planificación. Por lo tanto, esa competencia didáctica del tratamiento de los contenidos nos va a llevar a ¿qué cosa? Nos va a llevar a hacer una selección de contenidos, ¿sí? Es lo que en algunos casos nosotros denominamos, bueno, tengo que jerarquizar, es decir, tengo que buscar cuáles son los contenidos fundamentales, aquellos que mis estudiantes sí o sí tienen que, de alguna manera, desarrollar, tienen que comprender, ¿sí? La secuenciación de esos contenidos, que tiene que ver con qué cosa, que tiene que ver con que tengo que pensar cuáles son los prerequisitos, los conocimientos previos que necesitan mis estudiantes para poder construir los nuevos aprendizajes. La estructuración didáctica de los contenidos. ¿Y qué es la estructuración didáctica de los contenidos? Tiene que ver con la forma en que presento esos contenidos. Es decir, la forma de cómo los trabajo, los recursos que utilizo, la metodología que pongo en práctica, las estrategias didácticas más adecuadas a ese contexto y a ese contenido que voy a tratar de poner en práctica para lograr justamente el desarrollo de los aprendizajes. Y por otro lado, voy a tener indicadores de vigencia, suficiencia, cobertura y relevancia que tienen que ver con qué cosa, con ver si esos contenidos que están en el programa tienen vigencia, qué vigencia tienen, si de alguna manera se han ido cambiando, ¿sí? Todos sabemos que el conocimiento no es estático, sino que es cambiante. La suficiencia, que tiene que ver acerca de si ese contenido es lo suficientemente profundo, lo suficientemente abarcativo, esto tiene que ver con la cobertura, para que el estudiante lo pueda aprender y se pueda adueñar del mismo. Porque quizás si yo llevo un fragmento, si yo trabajo un fragmento de un contenido, o un aspecto particular de un contenido, quizás el estudiante no se pueda apropiar del mismo. Y la relevancia, que es muy importante, es decir, la relevancia que tiene para el estudiante ese contenido. ¿Qué quiere decir esto? La relevancia quiere decir lo que nosotros denominamos si ese contenido es significativo, si no es significativo, si es un contenido que logré situarlo en la realidad del estudiante, o si por el contrario es un contenido que lo presento de manera abstracta y muchas veces inalcanzable o muchas veces inaplicable a la vida real. Entonces, todo esto que acabo de decir gira en torno a ¿qué cosa? A una planificación en la cual se hace una secuenciación una secuenciación y un tratamiento de los contenidos a los efectos de propiciar o de crear las condiciones necesarias para que se produzcan aprendizajes significativos. Y de alguna manera, como ya lo dije, bueno, tengo que tener en cuenta, tengo que planificar la forma en que los voy a comunicar,
de qué manera los vamos a explicitar, cómo los vamos a relacionar, y además, algo que me parece muy importante, cómo nos vamos a posicionar como docente y como estudiantes frente a esos contenidos, que esto tiene que ver justamente con la pedagogía crítica, es decir, si los vamos a cuestionar o los vamos a tomar como están, como verdades absolutas, como dogmas, o si de alguna manera voy a permitir que los estudiantes tengan un punto de vista diferente. Entonces, Mérieux nos habla de la construcción de un camino didáctico que tiene que ver justamente con la planificación y tiene que ver con buscar, ¿sí?, caminos a través de la exploración, considerar esa dualidad que existe entre el objetivo, el estudiante, el contenido, el estudiante, el contenido, el método y la evaluación. Es decir, cómo voy a ir tejiendo la planificación para que luego no solamente me quede con una dualidad que es objetivo-alumno, sino que pueda integrar todas estas dualidades de las que acabo de mencionar, ¿sí? Por otro lado, el establecimiento de una relación pedagógica, ¿sí?, que incite al estudiante al aprendizaje y considerar las estrategias de enseñanza para provocar el conocimiento. También es muy importante cuando planificamos crear situaciones de revisión y aplicación de esos conocimientos. Es decir, si nosotros vamos a trabajar por competencias, como vamos a ver en el seminario, que es una de los paradigmas a través de los cuales nosotros podemos llevar adelante nuestra planificación y nuestro quehacer educativo, ¿sí?, vamos a tener que buscar la forma en la cual esos estudiantes le encuentren un sentido práctico, real, a lo que se ha trabajado en clase y que puedan ser capaces de aplicarlo a situaciones hipotéticas o a situaciones de la vida real. Trazar un camino didáctico teniendo en cuenta las nociones y los conocimientos previos necesarios y los procedimientos y recursos con los cuales cuento para trabajar, ¿sí? Eso también tiene que ver con qué cosa. Bueno, con el tema del constructivismo, ¿sí? Saber cuáles son los conocimientos previos para, desde la neurociencia, poder construir los andamiajes necesarios para que el estudiante pueda aprender, pero para eso voy a tener que planificar en base a los recursos de los cuales dispongo, pero también con una metodología que me ayude y que sostenga que se generen esos aprendizajes. Por otro lado, siguiendo el paradigma que tiene que ver con las competencias, bueno, poder transformar esos conceptos que no queden solamente supeditados a contenidos que vi en una clase, sino poderlas llevar a acciones, es decir, poderlas convertir, poderlas transformar en acciones que me van a servir para la vida o para el desarrollo de mi futura profesión o para seguir estudiando más adelante, o sea, para seguir otros niveles, y quiero decir, de estudio. Bueno, también otra cosa que es muy importante es tener en cuenta y poder diferenciar, pero además poder diagramar, poder elaborar planificaciones anuales, que son aquellas en las cuales se incluye los aprendizajes que se espera
lograr durante todo el año lectivo. Esa planificación anual está compuesta por varias unidades didácticas, las cuales necesariamente van a tener que presentar una coherencia entre sí, una secuenciación para ir generando en forma escalonada los aprendizajes y lograr aquellos objetivos generales que me planteo al comienzo del curso, luego de haber hecho el diagnóstico del grupo con el cual estoy trabajando. La planificación por unidad es la planificación que de alguna manera se relaciona con el tiempo que poseemos cada uno de nosotros para desarrollar una determinada unidad, es decir, para desarrollar un tema, ¿sí?, que está dentro del programa, ¿sí? Y por último, la planificación de clase, ¿sí?, que es aquella que nos permite organizar justamente la secuencia didáctica, la secuencia de enseñanza y aprendizaje, la transposición didáctica dentro del aula. Con respecto a los modelos de planificaciones, nosotros vamos a ver que tenemos modelos de organización de los contenidos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar dentro de los modelos de organización de los contenidos la organización por materias o la organización por disciplina. En este caso, nosotros vamos a ver que es una forma tradicional de planificar y en la cual nosotros nos encontramos que lo primero, lo más importante es el conocimiento disciplinar, pero ese conocimiento disciplinar está ¿cómo? Está fragmentado, ¿sí? Está fragmentado, es decir, no se encuentra, está compartimentado, es decir, no está relacionado con otros temas y tampoco se relaciona con otras áreas del saber. Por otro lado, nosotros vamos a encontrar otra corriente que tiene que ver con la organización por actividades y centros de intereses. Entonces, conocer las actividades, los centros de intereses de nuestros estudiantes es lo que hace que se pueda fundamentar una planificación que lleve a qué cosa? A la indagación y que lleve al descubrimiento por parte de nuestros estudiantes. También nosotros tenemos otro modelo que se denomina la organización por temas o proyectos. En esa organización por temas o proyectos se parte también de los intereses de los estudiantes, se trascienden las fronteras, ¿verdad?, que son impuestas de alguna manera por las asignaturas, ¿sí?, y se basan los proyectos en el conocimiento, ¿verdad?, globalizado y el conocimiento relacional, es decir, relacional, cuando hablo de relacional, es decir, relacionado, ¿sí?, con otras disciplinas o áreas del saber, ¿sí?, y que de alguna manera provoca, ¿sí?, en el estudiante, desafía al estudiante a poder resolver situaciones o poder elaborar proyectos que luego va a ver plasmados en la práctica. También tenemos otro tema que tiene que ver con la organización de la planificación en base a la enseñanza para la comprensión. La enseñanza para la comprensión es un paradigma, ¿sí?, cuyos representantes fundamentales son Perkins y Gardner, y bueno, nos hablan de niveles de comprensión a los que pueden llegar nuestros estudiantes, metas de comprensión, pero nosotros vamos a partir de lo que vamos a ver en el seminario, que se llaman los tópicos generativos, y la planificación
va a adquirir, como en los casos anteriores, distintas particularidades, va a adquirir diferentes particularidades y que de alguna manera van a impactar también en la evaluación que nosotros hagamos, es decir, en todo el trayecto, ¿sí? De la, o sea, planificación, transposición didáctica, conjuntamente con evaluación. Y por último, nos vamos a detener en el estudio de la planificación por competencias, ¿sí? Entonces, la planificación por competencias, en primer lugar, si nosotros nos preguntamos, ya lo sabemos, qué es una competencia, ¿sí? Y una competencia es, ser competente es la capacidad de poder aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto, ¿sí? Ya sea en un contexto educativo, ya sea en un contexto de desarrollo personal, de desarrollo profesional, ¿sí? De los resultados de aquellos aprendizajes que yo he ido logrando a través de la experiencia y a través de la escolarización, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver justamente con la propuesta, la planificación de tareas que tengan un sentido para los estudiantes. Es decir, que de alguna manera tengan relevancia para ellos y que las puedan aplicar en la vida real. Es decir, lograr, ¿sí?, que sean competentes. Las principales competencias que nosotros vamos a trabajar en el seminario tienen que ver con las competencias de comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, la competencia digital, la competencia ciudadana, la competencia artística, la competencia para aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal, ¿sí? Con respecto al modelo metodológico de la planificación por competencia, nosotros vamos a ver que uno de los principales aportes es justamente el hecho de que este modelo plantea la propuesta, plantea propuestas, como decía recién, con sentido para los estudiantes, tanto fuera como dentro del aula, ¿sí? Es un diseño de la enseñanza que de alguna manera, en primera medida, tenemos que ver cuando llevamos adelante una planificación con estas características, en cuáles son las competencias y subcompetencias básicas que nosotros queremos que nuestros estudiantes desarrollen, ¿sí? Pero a su vez, los estudiantes de alguna manera deben de percibir la funcionalidad y la utilidad de la planificación, es decir, de la forma en la cual se están trabajando esos contenidos. Bueno, para seguir conversando sobre estos temas, los espero en el seminario sobre planificación educativa, bueno, que vamos a llevar a cabo en breve. Muchas gracias.